Ciro Castillo Rojo, estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y Rosario Ponce, también estudiante universitaria, emprendieron una excursión en el Valle del Colca el 31 de marzo de 2011. Tras no regresar a tiempo, fueron reportados como desaparecidos el 4 de abril. Según testimonios posteriores, ambos buscaban explorar la agreste geografía de la zona. La búsqueda de los jóvenes movilizó a equipos de rescate locales, nacionales e internacionales, incluyendo la participación de la Policía Nacional del Perú, el Ejército y brigadas especializadas. Rosario Ponce fue hallada con vida el 13 de abril cerca del Nevado Bomboya, presentando signos de deshidratación y lesiones menores. Sin embargo, no pudo aportar datos concluyentes sobre el paradero de su pareja. El doctor Ciro Castillo Rojo Salas, padre del universitario desaparecido, lideró los esfuerzos de búsqueda con la esperanza de encontrar a su hijo con vida, mientras que el caso atrajo una amplia cobertura mediática. Paralelamente, Rosario Ponce fue objeto de intensas especulaciones debido a su conducta tras el incidente, lo que generó una polarización en la opinión pública. No obstante, las investigaciones judiciales no lograron sustentar acusaciones en su contra. El 18 de junio de 2011, el programa televisivo El Gran Show dedicó su sexta gala a apoyar la búsqueda de Ciro Castillo. Durante la transmisión, se logró recaudar 40.000 soles peruanos para financiar las labores de rescate. En junio de 2011, los rescatistas mexicanos Carol Chaman y Ramón Flores de la Brigada Topos Tlatelolco llegaron a Arequipa para unirse a la búsqueda de Ciro Castillo Rojo. La familia financió sus pasajes, estadía y alimentación, además de contar con apoyo de guías locales y una perra de rescate llamada Amor. El cuerpo sin vida de Ciro Castillo Rojo fue encontrado el 16 de octubre en un profundo acantilado en la misma zona. Fue rescatado el guía de alta montaña Eloy Casia, el cual divisó una mancha roja entre las rocas, destacando como un lunar en el terreno. La necropsia reveló que su muerte se debió a politraumatismos severos causados por una caída. El cadáver de Castillo Rojo llegó a Arequipa para su examen en el Instituto de Medicina Legal. Pobladores realizaron vigilias con velas, flores y un altar con su foto, exigiendo justicia. Luego fue velado en la parroquia Nuestra Señora El Piar. El 26 de octubre su féretro fue llevado en una procesión por el centro de Arequipa, incluyendo la Plaza de Armas, como agradecimiento por el apoyo ciudadano. Decenas de personas lanzaron pétalos de rosas blancas y gritaron consignas de justicia. El 27 de octubre el cuerpo fue trasladado a Lima, donde fue recibido por una multitud en el aeropuerto Jorge Chávez. Posteriormente, se veló en el velatorio Divina Eternidad de Pueblo Libre. Al día siguiente recibió homenajes en la Universidad Nacional Agraria La Molina donde estudiaba y fue enterrado en el cementerio Mafre de Huachipa. Durante la búsqueda de Ciro Castillo, los medios de comunicación iniciaron una investigación paralela sobre el caso, lo que generó sospechas en torno a Rosario Ponce López, su enamorada, debido a su comportamiento errático en diversas entrevistas. En una de ellas, concedida al programa Cuarto Poder, Ponce sonrió de manera nerviosa al referirse al accidente sufrido por Ciro, declarando: "Él sufrió un accidente en la montaña, y eso fue creo que terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Y al final, se cayó. Adicionalmente, responsabilizó a la familia de Ciro si algo le ocurría. Ante la desaparición de su hijo y el incremento de sospechas sobre Rosario Ponce, el 7 de julio, el padre de Ciro presentó una denuncia contra ella por presunto homicidio. Esta denuncia atrajo amplia atención mediática, ya que desde el inicio de la investigación se identificaron inconsistencias en el relato de Ponce, tales como el uso contradictorio de su teléfono móvil durante los días en cuestión, su negativa a entregar prendas de vestir pertenecientes a Ciro y la omisión en la entrega de muestras de cabello requeridas para la investigación. De acuerdo con la Fiscalía de Arequipa, Rosario Ponce fue considerada la principal sospechosa en el caso, y se programaron entrevistas adicionales con la autoridad fiscal. Uno de los elementos relevantes del caso fue que Ciro se encontraba sin sus zapatillas en el momento de la caída, circunstancia que generó sospechas sobre una posible intervención externa. El personal de la División de Homicidios de Lima inició la búsqueda de dichas zapatillas el 8 de noviembre de 2011. El informe de la autopsia indicó que Ciro Castillo no falleció de manera inmediata tras la caída, sino que probablemente agonizó durante unas 8 horas antes de morir. Como consecuencia del accidente, sufrió fracturas en el brazo, la clavícula, el cráneo y 4 costillas del lado derecho de su cuerpo. Los hallazgos forenses apuntaron a que la caída fue accidental y que no hubo intervención de terceros. Las prendas del joven se encontraron rasgadas, y sus efectos personales, entre ellos una bufanda, una gorra y un encendedor, estaban esparcidos, lo que respaldaba dicha teoría.
Según el informe, en caso de haber sido empujado o arrojado, las lesiones habrían sido más severas. A tanta altura literalmente uno se revienta, se indicó en el documento. A inicios de enero, peritos forenses se reunieron con la fiscal Rosario Losada para confirmar que la muerte de Ciro ocurrió debido a una caída accidental. En marzo de 2012, se dio a conocer el informe forense final elaborado por el Ministerio Público, el cual confirmaba que Ciro Castillo falleció como consecuencia de un resbalón, debido a que no llevaba el equipo adecuado para su travesía por el Valle Arequipeño, y que la ausencia de lesiones en otras regiones del cuerpo, como el tórax y las piernas, descarta la hipótesis de una caída libre. Sin embargo, el informe también reveló la presencia de cabellos de otra persona o personas en su chaqueta, camiseta, pantalones y ropa interior. Estos cabellos fueron cotejados con los de 11 testigos, entre ellos Rosario Ponce. El 22 de abril de 2013, la fiscal Rosario Losada debía presentar 3 guantes supuestamente vinculados a la muerte de Ciro. Sin embargo, se descubrió que el tercer guante era, en realidad, el revestimiento interior del segundo, lo que había generado una confusión por parte de los rescatistas. Con esta aclaración, la segunda sala penal de apelaciones desestimó los cargos contra Rosario Ponce, aunque la fiscalía continuó con las investigaciones. La madre de Ponce expresó su intención de acudir a la Corte Suprema con el fin de cerrar definitivamente el caso. Finalmente, el 27 de julio de 2013, un informe pericial concluyó que las características de la caída de Ciro hacían improbable un empujón, lo cual llevó al archivo del caso sin presentar cargos contra Rosario Ponce. En julio de 2013, la Fiscalía solicitó el archivo definitivo de la investigación por la muerte de Ciro Castillo, al no contar con pruebas concluyentes que incriminaran a Rosario Ponce. El padre del joven lamentó la decisión y anunció que presentaría una apelación en búsqueda de justicia. Semanas después, interpuso un recurso de oposición al archivo. No obstante, el 27 de septiembre del mismo año, la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió archivar de forma definitiva el caso por presunto homicidio. En septiembre de 2011, el alcalde de Caylloma, Elmer Cáceres Isá, anunció la creación de la Ruta de Ciro, un circuito turístico que seguiría el trayecto que recorrieron Ciro Castillo Rojo y Rosario Ponce antes de su desaparición en abril de 2011 en el Valle del Colca. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, Carlos Canales, cuestionó la iniciativa por explotar mediáticamente una tragedia. La Mancomunidad de Distritos de Tapay, Madrigal y Lari retomó la idea en 2014, solicitando autorización a la familia para usar el nombre de Ciro. En octubre de 2011, tras el hallazgo del cuerpo de Ciro Castillo Rojo, su padre, Ciro Castillo Rojo Salas, fue postulado espontáneamente como Padre del Año por miles de peruanos a través de redes sociales. En noviembre de 2011, el guía de montaña Zacarías Oxa, quien participó en la búsqueda del cuerpo de Ciro Castillo, publicó un cómic de ficción titulado El misterioso romance de Ciro. La historieta, parte de una colección de 30 relatos sobre leyendas del Valle del Colca, planteaba una versión ficticia de los hechos. Tras una fiesta, Ciro confesaría a su expareja Rosario Ponce una infidelidad con una ninfa, lo que desencadenaría un ataque de celos y su caída al vacío. El prólogo fue escrito por padre de la víctima, quien previamente había criticado a Ponce por publicar un libro sobre el caso. El cómic se enmarcó en las teorías no oficiales que circularon tras la muerte del joven en 2011, cuyo cuerpo fue hallado meses después en el Colca. Sectores mediáticos cuestionaron el posible lucro con la tragedia, aunque Oxa defendió su obra como parte de un rescate cultural. Madrid, principios de los años 90. El país cambiaba de piel, libertad, modernidad, noches largas, juventud curiosa. En el sur de la capital, en el barrio obrero de Vallecas, una familia como tantas vivía ajena a todo ello. Los Gutiérrez Lázaro habitaban un piso modesto en la calle Luis Marín, número 8. Nadie en aquella vivienda imaginaba que, en cuestión de meses, su historia acabaría escrita en un informe policial que aún hoy se cita como uno de los documentos más insólitos de la historia reciente de España. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Estefanía Gutiérrez Lázaro era la segunda de 6 hermanos. Alegre, sociable y con una curiosidad desbordante, tenía 18 años cuando, un día cualquiera de 1990, junto con unas amigas del instituto,
decidió probar algo que entonces estaba de moda entre los adolescentes, una sesión de Ouija. El objetivo era aparentemente inocente, contactar con el espíritu del novio fallecido de una compañera. Eligieron el baño del Instituto Ramiro de Maeztu, durante el recreo. Un tablero improvisado, un vaso como planchet, y la ingenuidad de quien no espera nada. Pero algo salió mal. En pleno juego, un profesor la sorprendió, entró furioso y rompió el tablero. Las chicas recordaron que, justo entonces, un humo oscuro, como un polvo que se levanta del vaso, dirían más tarde, salió despedido y pareció entrar en la nariz de Estefanía. Desde aquel día, la joven empezó a cambiar. Al principio fueron leves mareos y una sensación constante de ansiedad. Después vinieron las convulsiones. Los médicos no encontraban explicación, no había epilepsia, ni desequilibrios químicos, ni trauma. Sin embargo, los episodios se repetían con más frecuencia. De noche, gritaba, decía escuchar voces que la llamaban por su nombre, aseguraba ver sombras y figuras que se deslizaban por su habitación. Mi hija hizo la tabla Ouija en el colegio. Llegó una maestra, la señorita Loli, y entonces cogió, al abrir la puerta, los vio a todos los chavales que estaban haciendo la tabla, y tenían un vaso, ya lleno de humo, cuando entró ella. Y cogió la tabla y la rompió la señorita. Y entonces el vaso explotó. Y el humo se la metió a mi hija dentro. Y desde entonces hacía unas cosas muy raras, muy extrañas. Se quedaba como de 10 a 15 minutos aproximadamente, como en otra dimensión. O sea, no se daba cuenta de nada, nada más que se reía. Y bueno, pues yo la preguntaba, la daba en la cara para que volviera en sí. Nada, ya la tenía que dejar por imposible porque nada de nada. Y bueno, pues la llevé a neurología y me dijeron que, bueno, pues no, que la niña estaba normal, que no le pasaba nada de nada. Pero bueno, pues ella continuaba con sus cosas, o sea, sus cosas que luego no se daba cuenta, ella la pasaba eso y no se daba cuenta de nada, nada más que dice, en una ocasión me dijo que había visto un paso, porque yo le pregunté que si ella hablaba con alguien cuando pasaba eso, o se veía algo, y me dijo que sí, que había visto un pasillo muy largo, con mucho humo, y que había personas, pero no se las veía la cara. Hechas en un corro y la llamaban. Su familia pensó que eran secuelas del susto, quizá una crisis nerviosa. Pero pronto todos empezaron a oír y ver cosas que no sabían nombrar. En el piso se oían golpes secos, pasos en habitaciones vacías, puertas que se abrían sin corriente de aire. Los objetos aparecían fuera de lugar. Algunas noches, Estefanía despertaba con el cuerpo rígido, la mirada perdida, el rostro desencajado. A veces sus labios se movían sin emitir sonido. Los médicos continuaban sin diagnóstico, y la familia empezó a hablar en voz baja de algo más que enfermedad. El 14 de agosto de 1991, poco después de una crisis especialmente violenta, Estefanía cayó inconsciente. Su madre la sostuvo en brazos mientras pedía auxilio. En cuestión de minutos, la joven dejó de respirar. El informe forense fue escueto, muerte súbita de origen desconocido. Tenía 18 años recién cumplidos. La tragedia pareció cerrar el círculo, pero solo fue el inicio del siguiente. Durante las semanas posteriores al entierro, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Según los familiares, los ruidos no cesaban. Las luces se encendían solas, los electrodomésticos funcionaban sin motivo, y las fotografías de Estefanía se caían de las paredes. A veces, la madre aseguraba percibir el perfume de su hija, o sentir como alguien la rozaba al pasar. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió meses después. El retrato de Estefanía, colgado en el salón, se incendió desde dentro del cristal. El fuego no se extendió ni dañó el marco ni la pared. Solo el rostro de la joven, dentro de la foto, apareció ennegrecido, como si el calor hubiese brotado de la imagen misma. Aquel suceso marcó un punto de no retorno. Los Gutiérrez Lázaro, agotados y aterrados, pidieron ayuda. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992, llamaron a la policía. El inspector José Pedro Negri acudió con varios agentes al piso. Eran cerca de las 2 de la mañana. El ambiente, según el informe posterior, era de una tensión difícil de describir. Los agentes revisaron la vivienda, habitación por habitación. Lo que observaron quedó plasmado en un documento que hoy forma parte de los archivos oficiales del Ministerio del Interior. El informe detalla fenómenos extraños presenciados por los propios agentes, puertas que se abrían sin corriente, un armario que se desplazó violentamente, ruidos en distintas zonas de la casa sin fuente aparente, y un descenso repentino de la temperatura.
También se menciona la aparición de una sustancia marrón y viscosa sobre una mesa y la sensación, compartida por varios policías, de que algo o alguien los observaba. Ese documento, con fecha y firma, se convirtió en un objeto de culto para los investigadores del misterio. No porque demostrara nada, sino porque nunca antes ni después un informe policial español ha descrito oficialmente fenómenos de carácter paranormal. La familia abandonó la vivienda poco después. Sin embargo, la historia ya había escapado de su control. Los medios la recogieron con titulares sobre posesión, poltergeist y expediente sobrenatural. Programas de televisión, revistas y tertulias reconstruyeron el caso una y otra vez, añadiendo detalles que, con el paso de los años, mezclaron lo comprobable con la leyenda. El caso Vallecas se convirtió en sinónimo de misterio español. Fue tema recurrente en la prensa de sucesos y en la incipiente divulgación de lo paranormal en radio y televisión. Décadas más tarde, en 2017, el director Paco Plaza se inspiró libremente en la historia para su película Verónica, que llevó el relato al público internacional. Pero detrás de la narrativa de terror hay una historia humana de pérdida y confusión. Con el tiempo, algunos de los hermanos de Estefanía ofrecieron versiones más racionales. Hablaron de posibles causas médicas, de epilepsia, de problemas respiratorios, de una muerte súbita sin explicación precisa que se mezcló con el trauma y la sugestión colectiva. Negaron haber presenciado muchos de los fenómenos atribuidos al espíritu de su hermana y acusaron a ciertos medios de haber exagerado los hechos. Aún así, el informe policial sigue existiendo, inalterado, y su simple existencia continúa generando debate. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa de Vallecas? ¿Fue un episodio de histeria colectiva, un duelo mal procesado, una cadena de coincidencias amplificadas por el miedo? ¿O algo que, por ahora, escapa a toda explicación racional? Los investigadores escépticos apuntan a la psicología. Sostienen que la muerte repentina de Estefanía, sin causa clara, generó un estado de tensión emocional en la familia que pudo traducirse en percepciones erróneas, movimientos involuntarios y la necesidad de dotar de sentido a lo inexplicable. Los golpes, dicen, pudieron deberse a vibraciones, tuberías, asentamientos del edificio, las temperaturas extremas, al miedo y la hiperventilación. Otros prefieren no reducirlo todo a la mente humana. Argumentan que demasiados testigos, entre ellos agentes de policía, relataron fenómenos imposibles de atribuir a la sugestión. Citando a un investigador de la época, hay hechos que, aun con toda la razón del mundo, siguen sin razón aparente. Hoy, más de 3 décadas después, el piso sigue en pie. Su fachada se confunde entre tantas otras de Vallecas. No hay placas ni señales, y los nuevos inquilinos, según se dice, no han sufrido ninguna anomalía. El tiempo ha borrado casi todas las huellas visibles, pero no la historia. El expediente Vallecas permanece como un caso único en España, un suceso trágico, una familia marcada por el dolor y un informe policial que se niega a ser olvidado. Entre la ciencia y la superstición, entre la duda y la fe, el caso Vallecas se alza como un espejo de nuestra necesidad más antigua, la de creer que, detrás de la muerte, puede quedar algo. Algo que no entendemos, algo que se resiste a marcharse. Y aunque nadie puede asegurar que ocurrió realmente en la calle Luis Marín, cada vez que se pronuncia su nombre, el aire parece hacerse un poco más denso, como si la historia, en algún rincón de Madrid, siguiera contándose sola. Hijo de Alejandra Rodríguez y Juan Eduardo Susaeta, José Ignacio nació el 1 de octubre de 1991 en Montevideo. Tiene 2 hermanos, Martín y Natalia Susaeta, ambos menores que él. En el momento de su desaparición, tenía 23 años. Vivía en el seno de una familia de clase media, con sus padres y hermanos en el barrio Brazo Oriental en Montevideo. Tenía una relación estable desde hacía 5 años con su novia Stephanie. Se encontraba cursando estudios terciarios de Ingeniería en Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Una semana antes, Ignacio había ido de vacaciones con su grupo de amigos al balneario Punta del Diablo, en el departamento de Rocha, donde nadie pudo advertir ningún tipo de anomalía en su comportamiento. Según su padre, es un chico sumamente inteligente. Tenía proyectos de vida. Ahora no estaba trabajando, pero pensaba dar clases de matemáticas en el garaje de casa. Para su grupo de amigos y compañeros, José Ignacio es un joven tranquilo, inteligente, sumamente capaz y solidario. El 23 de enero de 2015, José Ignacio Susaeta fue visto por última vez por sus padres en su casa en Montevideo. A la hora las 20, salió en su auto, un Chevrolet Spark de color negro.
Dijo que iba a llevar un cuaderno a un compañero de estudio y luego pasaría a buscar a su novia Stephanie para retornar a su casa y participar de una celebración familiar por el cumpleaños número 50 de su padre. A las 22:30 su madre, preocupada por la tardanza, le pidió a su hermano Martín que se comunicara con él a su celular. En el escueto diálogo con su hermano, Ignacio llegó a decirle, ya voy, siendo esa la última comunicación que se supo de él. El 23 de enero de 2015 José Ignacio Susaeta desapareció y al día siguiente a primera hora de la mañana la familia realizó la denuncia en la seccional 12 en avenida Pedro Millán 3946 en Montevideo. El 25 de enero se encontró el auto cerrado con la alarma puesta frente a una heladería en el barrio Lagomar en Canelones. En su interior estaban sus pertenencias, una mochila, su cartuchera y cuadernolas con unas notas. El 27 de enero de 2015, se realizó por la Armada Nacional del Uruguay un rastrillaje en las playas y médanos cercanos y se pidió el apoyo del plantel de perros adiestrados del Ministerio del Interior. El 2 de febrero de 2015, el jefe de Relaciones Públicas de la Armada, Gastón Jaunsolo, dijo que se seguía con la búsqueda del joven en Lagomar y Solimar. En marzo de 2015, a pesar de que el auto había sido periciado, cuando fue entregado a la familia, fueron ellos quienes encontraron en el auto la billetera de José Ignacio, sin su documento de identidad. El 24 de junio de 2015, el Juzgado de la Costa ordenó a la policía de Canelones difundir a los medios de comunicación las fotos y una descripción del joven José Ignacio Susaeta. El 1 de julio de 2015, familiares y amigos realizaron una marcha para pedir avances en la investigación y que se continuara con la exhaustiva búsqueda. La marcha culminó con un mensaje de los padres en la Plaza de los 33 en Montevideo. El 6 de julio de 2015, tras recibir llamadas proporcionando información y pistas, los padres del veinteañero viajaron a Paysandú para continuar la búsqueda. En febrero de 2018, cambió el juez de la causa, convirtiéndose en el cuarto magistrado que tenía este caso. Son varios los programas televisivos que han cubierto el tema, por ejemplo, Santo y Seña, presentado por Ignacio Álvarez en Canal 10, Esta boca es mía, presentado por Victoria Rodríguez, Ángeles y demonios, presentado por Washington Abdalá en Canal 12, y Ausentes, presentado por Miguel Chagas en Canal M. A día de hoy, sigue sin saberse qué pasó con José Ignacio. Si este video ha resultado de tu agrado, considera suscribirte, dejar un like y comenta algún caso que quieras ver tratado en el futuro. La brisa del Atlántico acariciaba las calles empedradas de Praia da Luz, un tranquilo pueblo en el Algarve portugués. Era el típico destino turístico, donde las olas rompían suavemente la costa y las familias se reunían para disfrutar del sol y la calma de unas vacaciones soñadas. Sin embargo, el 3 de mayo de 2007, aquella serenidad se quebraría para siempre. En el complejo turístico Ocean Club, los McCann, una familia británica, disfrutaban de sus vacaciones. Jerry y Kate, ambos médicos, habían viajado junto a sus 3 hijos, Madeleine, de casi 4 años, y los gemelos Sean y Amélie, de apenas 2. El apartamento 5A del complejo era su refugio temporal, un espacio modesto y acogedor que, sin embargo, aquella noche se transformaría en el epicentro de un misterio que aún hoy sigue sin respuesta. La rutina de esa noche parecía cuidadosamente planeada. A las 20:30, los McCann acostaron a sus 3 hijos en la habitación del apartamento. Madeleine, con su característico cabello rubio y sus ojos azules, dormía plácidamente en una pequeña cama junto a la ventana. A su lado, los gemelos descansaban en sus cunas, ajenos al caos que se desataría en pocas horas. Kate y Jerry, junto con un grupo de amigos, habían reservado una mesa en el restaurante Tapas, ubicado a unos 50 metros del apartamento, dentro del mismo complejo. Desde allí, podían ver parcialmente la terraza del apartamento, pero no la puerta principal ni las ventanas de las habitaciones. Confiados en la seguridad del lugar, decidieron alternarse para revisar a los niños cada 20 o 30 minutos. Las primeras rondas transcurrieron sin incidentes. A las 21:05, Jerry hizo la primera revisión. Todo estaba en orden, los niños dormían profundamente y la puerta del cuarto estaba entreabierta, justo como la habían dejado. Regresó al restaurante sin percibir nada extraño, sin imaginar siquiera que esa sería la última vez que vería a su hija. A las 21:30, Matthew Oldfield, uno de los amigos del grupo, se ofreció a revisar a los niños para que los McCann no tuvieran que levantarse. Entró en el apartamento, echó un vistazo rápido desde la puerta y notó que las camas parecían ocupadas. No entró del todo, no comprobó de cerca. Solo una mirada fugaz, una decisión que más tarde se convertiría en un detalle inquietante. A las 22, le tocó el turno a Kate. Caminó por el sendero hacia el apartamento,
iluminado tenuemente por las luces del complejo. Abrió la puerta y notó algo extraño. La puerta de la habitación de los niños estaba mucho más abierta que antes. Un escalofrío recorrió su espalda, pero todavía no sospechaba lo que estaba a punto de descubrir. Al entrar, el corazón de Kate se detuvo. La cama de Madeleine estaba vacía. Las sábanas desordenadas y la ventana, que antes estaba cerrada, ahora se encontraba abierta de par en par. El pánico la invadió y un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Madeleine ha desaparecido. El restaurante Tapas se convirtió en un hervidero de pánico. Los amigos corrieron hacia el apartamento, la administración del complejo fue alertada y, en cuestión de minutos, la policía local estaba en camino. Sin embargo, la respuesta fue lenta y desorganizada. No se acordonó la escena del crimen, decenas de personas entraron y salieron del apartamento contaminando posibles pruebas, y las búsquedas iniciales se limitaron a los alrededores del complejo. Las horas se transformaron en días y la pequeña Madeleine seguía sin aparecer. Se distribuyeron fotos, se lanzaron campañas internacionales y la prensa se apoderó del caso. El rostro de la niña estaba en todos los noticieros, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Madeleine McCann? Las investigaciones tomaron múltiples direcciones: secuestro, tráfico de personas, un robo que salió mal. Pero cada teoría parecía desvanecerse sin dejar rastro. Los McCann se aferraron a la esperanza, mientras los titulares especulaban y la policía portuguesa seguía un rastro cada vez más frío. Con el paso de los meses, la presión mediática y la falta de avances palpables hicieron que las miradas se volvieran hacia los propios padres. En un giro inesperado, las autoridades portuguesas declararon a Kate y Jerry McCann como arguidos, sospechosos formales, en septiembre de 2007. Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Podría un accidente doméstico haber sido encubierto? ¿Y si Madeleine nunca salió de aquel apartamento? Los McCann, sorprendidos y devastados, se defendieron con firmeza. Negaron rotundamente cualquier implicación y denunciaron una campaña de difamación. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada, y la opinión pública se dividió. El 21 de julio de 2008, las autoridades portuguesas archivaron el caso por falta de pruebas concluyentes, y los McCann dejaron de ser considerados sospechosos. Sin embargo, el misterio permanecía latente, y en 2011, Scotland Yard lanzó la Operación Grange, una revisión completa del caso que reavivó las esperanzas de encontrar a Madeleine. La investigación apuntó a nuevos sospechosos y reveló inconsistencias en los testimonios originales. El rompecabezas seguía sin resolverse. En 2020, un nombre surgió de las sombras: Christian Bruckner, un delincuente sexual alemán con un historial de crímenes violentos y abusos. Bruckner había vivido en Portugal durante los años en los que Madeleine desapareció, y se encontraba en Praia da Luz en esa misma época. La policía alemana, basándose en nuevas pruebas, declaró que estaba convencida de que Madeleine estaba muerta y que Bruckner era el principal sospechoso. Las búsquedas se intensificaron, incluso rastreando una presa cercana a Praia da Luz donde Bruckner solía acampar. En 2023, las autoridades portuguesas realizaron excavaciones en esa área buscando rastros de Madeleine, pero el misterio persistía. Las últimas investigaciones han señalado nuevas pistas, pero aún se mantienen en secreto por las autoridades. Las familias y el mundo entero siguen esperando respuestas. El nombre de Madeleine resuena en cada rincón, como un eco de un misterio que se niega a morir. ¿Habrá finalmente justicia para Madeleine McCann? Si este video ha resultado de tu agrado, considera suscribirte, dejar un like y comenta algún caso que quieras ver tratado en el futuro. Paulette Guevara Fara nació el 20 de julio de 2005 en Huixquilucan, Estado de México, siendo la hija menor de Lisette Fara y Mauricio Guevara, y hermana de Lisette Guevara Fara, Ches. Padecía dos afecciones que la volvían discapacitada: deficiencia motriz y trastorno del lenguaje, las cuales, de acuerdo con su madre, eran resultado de haber nacido prematuramente. Un derrame en el lado izquierdo de su cerebro le provocó ambos padecimientos, pero no contaba con retraso mental ni con otra enfermedad cognitiva. A pesar de que sus doctores pronosticaban que difícilmente podría caminar, la equinoterapia le ayudó a mejorar su capacidad motriz, por lo que solamente requería de ayuda para poder vestirse. Cerca de 2009, a los 4 años, comenzó su educación preescolar en el Jardín de Niños Cricri, ubicado en Interlomas, Naucalpan de Juárez. Carmen Valles, directora de la institución, la describió como una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma y a quien solo debían asistir, debido a su discapacidad motriz y de lenguaje, en algunas acciones cotidianas.
Valles comentó que Paulette primeramente fue colocada en terapias encaminadas con el fin de mejorar su lenguaje, para que con el tiempo lograra adaptarse y fuera incorporada a un grupo regular de estudiantes en el que tenía un desempeño favorable. También dijo que sus padres acudían constantemente a las actividades relacionadas con la educación de su hija. Sin embargo, desconocía el tipo de terapias que realizaba la niña en horarios fuera de la escuela para poder mejorar sus discapacidades tanto de lenguaje como motriz, declarando lo siguiente: cuando Paulette llegó el año pasado a estimulación temprana, estuvimos trabajando mucho para que comenzara a hablar y debido a su problema de lenguaje cuando aprendía a decir su nombre solo podía decir Po y así es como la llamamos. Adicionalmente añadió que antes de que se reportara su desaparición, Paulette dejó de asistir a la escuela desde el 12 de marzo, y un día después se les notificó que estaba enferma pero no les dieron detalles para saber qué le sucedía, ni cuándo regresaría. La noche del domingo 21 de marzo de 2010, Paulette llegó con su hermana y su padre a su apartamento ubicado en Huixquilucan, Estado de México, después de que los tres salieran a Valle de Bravo. La madre de las niñas esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir, y así fue como lo hizo. Esa noche fue el supuesto último día en que se vio a la niña, ya que durante la madrugada del lunes 22 de marzo, desapareció misteriosamente. A la mañana siguiente, Erika, una de las nanas que trabajaba cuidando de las dos hermanas, fue a despertarla para llevarla a la escuela y fue ahí donde se notó su desaparición, notificándole a su mamá, Lisette, lo que las llevó a iniciar una búsqueda en el edificio donde vivían. Su padre, Mauricio, notificó a su hermana de la desaparición de Paulette, y después le informaría a las autoridades de Huixquilucan. Más tarde, el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Su familia buscó por todo el departamento y el edificio, pero Fara nunca apareció. No hubo señales que dieran a indicios de un robo o un secuestro. Las chapas de las puertas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la residencia. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora y de lenguaje. Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La tía de Paulette, Arlette Fara, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Fara llamó al presunto secuestrador, pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o un lugar abarrotado y aseguró, en televisión, que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette, ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios en televisión y transporte público. Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija, recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a Mauricio Guevara, Lisette Fara y a las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedades e inconsistencias en las declaraciones. Cada uno de ellos en un momento dado ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una línea de investigación firme. Comentario dicho por el entonces procurador Alberto Basbás. En la madrugada del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían entrado con perros entrenados, y donde además, su madre había dado entrevistas. Adicionalmente, una mujer de nombre Amanda de la Rosa, quien era amiga de Lisette Fara, durmió durante 4 noches en esa cama y por esta razón fue considerada como sospechosa para posteriormente ser detenida de esa detención. Además de la también búsqueda para poder proceder con otro arresto en contra de un instructor de gimnasio que Lisette conocía y con quien realizó un viaje a Los Cabos 2 días antes de la desaparición de la niña, no resultó ningún cargo judicial. La razón fue porque se concluyó que la infante había muerto debido a un accidente, con la causa de muerte siendo descrita como asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Esto fue informado de manera oficial por el entonces procurador, Alberto Basbás. La autopsia que se le realizó reveló lo siguiente: tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía. Sus restos no fueron manipulados después de fallecer, ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. El cadáver presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. No contaba con signos de violencia física o sexual, y tampoco se encontraron rastros de o sustancias tóxicas en su sistema que pudieran haber afectado su conciencia. La misma
se estableció que su fallecimiento se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque no lograron revelar la fecha y hora exactas de su deceso. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, rodó sobre la cama y accidentalmente cayó de cabeza en el pequeño espacio de la base del colchón, donde murió asfixiada y permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que estuvieron en el cuarto. El 3 de abril, la madre de Paulette inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Bas, con ayuda de una psicóloga, determinaron que la señora Fara sufría el padecimiento de trastorno de personalidad. Esta conclusión fue hecha debido a sus constantes entrevistas en las cuales se mostraba tranquila, fría y distante, así como no verse afectada por la situación que en ese momento se encontraba viviendo. Al no llorar ni reaccionar como se espera que lo haga una madre, ensayar con el equipo de producción antes de realizar una declaración para un programa y hacer comentarios fuera de lugar como, ya estoy llegando a una conclusión de que se la llevaron los ovnis. Todo esto la llevó a convertirse en sujeto de acusación formal, volviéndose la principal sospechosa del caso. El día 4, un juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette. Mauricio salió del hotel donde estaba arraigado a las 10:20, Lisette a las 11 horas, y las niñeras Erika y Marta al mediodía. Ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron. El día 5, en entrevistas separadas, los padres entraron en una guerra de acusaciones verbales. Lisette aseguraba que su marido la culpó de la muerte de Paulette y Mauricio decía que su fallecimiento no podía haber sido solo un accidente y que no iba a meter las manos al fuego por su esposa. Al día siguiente, el cuerpo de Paulette fue enterrado en el Panteón Francés de San Joaquín localizado en Ciudad de México. La procesión fúnebre fue encabezada por su madre sin ningún miembro de la familia Guevara, estando en asistencia debido a un acuerdo. El día 7, la familia Guevara le negó a Lisette ver a su otra hija, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de ese mes. Sus compañeros y figuras de autoridad en el jardín de niños, Cri-Cri, la despidieron en una ceremonia póstuma el día 12. Si este video ha resultado de tu agrado, considera suscribirte, dejar un like y comenta algún caso que quieras ver tratado en el futuro.